Te saludamos nuevamente. Bienvenida. Así es, Sonia Paola, equipo de audiencia, buen mediodía para ustedes. Aquí nos encontramos nosotros trabajando entonces en la zona del ex atracadero de Santa Fe, ruta 168, al kilómetro 14 más o menos de este lado, donde justamente se está realizando la búsqueda de Sebastián Romero, este sargento de 40 años que cayó al agua en la noche de ayer mientras realizaban estos ejercicios, estas capacitaciones en el marco del ejercicio Soberanía, y que justamente de nada se sabe su paradero, una situación que tiene bastante consternados a toda el área aquí del ejército y por supuesto a la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que Sebastián Romero es de allí, él es santafesino, pertenece al batallón número 1 de Santo Tomé y justamente desde los 18 años es parte del ejército, ya tiene 22 años en la fuerza, una persona que justamente ha brindado su servicio durante todos estos años y que bueno, lamentablemente ahora se lo está buscando desesperadamente. ¿Qué se sabe hasta esta hora? No mucho más de lo que se supo durante la mañana. Si bien las versiones fueron cambiando a lo largo de las horas, nosotros estamos trabajando en esta zona desde las 9 de la mañana y al principio se hablaba de que el gamón en el cual circulaban había chocado, después se había dado vuelta, se había hundido, hubo varias versiones que dieron, dando cuenta, porque teniendo en cuenta que el ámbito del ejército particularmente es muy hermético y al principio no se conocían justamente muchos datos de lo que había pasado. Bueno, lo que podemos saber hasta ahora, ustedes compartían recién la palabra de Oscar Sarich, quien es el jefe de adiestramiento y alistamiento de justamente el ejército, un cargo a nivel nacional, si bien él es santafesino. Lo que se puede saber es lo siguiente: 22 horas anoche, obviamente estamos hablando de que es una noche oscura, donde tampoco hay mucha luna y donde obviamente no se veía demasiado, se estaban haciendo estas prácticas que se les denominaban franqueo. Un franqueo es cuando llevan maquinarias como la que yo incluso tengo a mis espaldas, diferentes tipos de herramientas, maquinarias, y se trasladan de una costa a la otra. Estaban desde esta zona particularmente donde nos encontramos nosotros. Fíjense que enfrente acá, un poquito más atrás, se ve lo que es la zona de Bajada Grande. De hecho, el gran edificio que se está construyendo en Bajada Grande se ve prácticamente derecho acá. Bueno, en esa zona, para esta zona es donde estaban justamente haciendo estos movimientos. Este gomón venía con 8 personas. En principio se había hablado solamente que 2 personas habían caído al agua. Bueno, no. Fueron 8 personas, 8 soldados, entre ellos 2 mujeres, que estaban haciendo lo que es el traslado y todo este ejercicio, cuando lamentablemente terminan chocando con un obstáculo, según lo que nos decía el jefe de adiestramiento, pero después nosotros pudimos indagar un poco más y supimos que era una viga. ¿Por qué es una viga? Porque en esta zona particularmente, acá se encontraba un viejo puerto de Santa Fe, un puerto que es más o menos del siglo XIX y que de hecho en la bajante histórica que hubo allá en el año 2020-2021, que azotó a nuestro río Paraná, se pudo ver esos restos de palos, de vigas y demás. Bueno, han chocado con una de esas vigas y justamente obviamente ellos se terminan cayendo por el impacto y lo que es la inercia, digamos, de un choque de esta magnitud. Se caen las 8 personas al agua. El gomón termina roto de uno de los costados, pero igualmente no significa que se haya desinflado del todo, ni mucho menos se haya hundido. De esas 8 personas, 7 pudieron salir a flote, es decir, por sus propios medios volvieron a agarrarse del gomón o incluso nadar un poco más cerca de la costa. Fueron asistidos también por las personas que estaban ahí cerca, pero uno de ellos, que es Sebastián Romero, fue arrastrado por la corriente y justamente ni bien ocurrió el accidente comenzaron a intentar localizarlo, pero no lo han podido hacer hasta por estas horas. Les decía yo, este accidente entonces que termina ocurriendo ahí, se terminan cayendo las 8 personas. 2 de esas personas, 2 mujeres particularmente, fueron asistidas en el hospital militar de la ciudad de Paraná porque presentaron una especie de cuadro de hipotermia. Claro. Me decían, no era una hipotermia demasiado grave, pero sí tiene que ver mucho con el estado de shock que tenían, que obviamente cuando una persona entra en estado de shock un poco se baja la temperatura, más estar en contacto con el río en horas de la noche, en una época donde si bien empieza el calor todavía no está del todo caliente el agua del río, entonces terminan entrando en esta situación de
de hipotermia y bueno, terminan siendo asistidas. Una de ellas estaba un poquito más grave que la otra, pero no necesitaron ningún tipo de medicamentos, ni medicina, ni nada. De hecho, bueno, Sarich estuvo con ellas durante la mañana y estaban en buen estado de salud. El resto de las personas, como decíamos, lograron salir a flote y Sebastián Romero es el que está siendo buscado por estas horas. Versiones que surgen a raíz de esto, Sonia y Paola, bueno, el chaleco salvavidas. En un principio se hablaba de que tenían todas las medidas de seguridad. Después, según lo que nos dijo la familia, que les dijo uno de los militares que estaban aquí en esta zona, les dijo que aparentemente él en ese momento no tenía el chaleco salvavidas. Eso se lo consultamos nosotros a Sarich en la entrevista que tuvimos recién y él no pudo especificarlo, dijo que está todo en bajo de investigación, de que si realmente todas las personas tenían chaleco salvavidas o no la tenían. Bueno, la familia dice que es imposible por ahí que no lo tengan porque él era Romero es una persona que era muy comprometida con su trabajo, una persona muy correcta, entonces ellos por ahí descreían un poco de esta versión. Pero bueno, la realidad es que eso está en materia de investigación según lo que nos informan desde el ejército argentino. Y también mencionar las características de la zona donde nos encontramos. Yo les decía que acá justamente hubo un puerto de Santa Fe, donde están estos palos. También esta zona es una zona de que aquellos vaqueanos o conocedores del río sabrán de lo que les hablo. Es una zona que está por ahí, por decir una forma, el río se pica un poco. En estos momentos acá es donde se une el río Paraná con el río Colastine. Es un brazo del río Paraná y aquí es una zona donde hay muchas marejadas, incluso cuando hay mucho viento, hay mucho de este tipo de oleaje que se genera en estos días, incluso que hemos tenido lluvias y vientos y demás, está bastante picado. Pero además también hay varios remansos, entonces es una zona bastante complicada por ahí a la hora de buscar o de que si alguien se caiga. El miedo, una de las hipótesis es que alguien quede atrapado sobre, con estas ramas, con estos palos, con estas vigas que les decíamos recién que hay particularmente en esta zona. Pero es una zona que es un poco traicionera, por decirlo de alguna forma, y sobre todo también teniendo en cuenta, el ejercicio se estaba realizando nada más a 8 metros, 10 metros de la costa. No es una distancia muy larga, de hecho uno piensa que si nadar puede llegar nadando, pero claro, ni bien de la costa, nos contaba recién Sarich que unos pudieron hacer solamente 2-3 metros de la costa y que después se iba a pique. Esta zona hay que ver también el calado que hay de las dragas que han hecho, obviamente el dragado que hay en esta zona. Entonces es una zona que es un poco traicionera, como yo les decía, y es por eso que también se complican un poco lo que son las búsquedas, ¿no? Básicamente al comienzo de esta edición mencionábamos eso que estás explicando detalladamente ahora sobre la peligrosidad, en todo caso, de esa zona. Desde temprano había algunas personas muy conocedoras del lugar que escribían justamente a la producción de Canal 9 Litoral para mencionar eso, que justamente era un lugar donde alguien se podía encontrar con sorpresas, como bien lo estás señalando. Por otro lado, aunque parezca una obviedad, me parece importante, vos has confirmado que se trataba de un sargento. Digo porque hay noticias que hablaban de que era un soldado, había otras que mencionaban que era un sargento. La persona entonces que se está buscando es un sargento del ejército. Sí, exactamente. Bueno, la persona que se está buscando es un sargento, es el sargento Sebastián Romero, de 40 años, que trabaja en el batallón número 1 de Santo Tomé. Es santafesino él, presta los servicios ahí en Santo Tomé, así que sí, es un sargento. Había dentro de la barcaza 4 suboficiales, digamos, uno de ellos él, y también 4 soldados, pero él era sargento, sí, es sargento del batallón número 1 de Santo Tomé, como yo les decía. Y lo que mencionabas recién de la peligrosidad del río, bueno, es tal cual. De acá, de esta zona de donde nosotros nos encontramos, el accidente ocurrió a 600 metros río arriba. Ellos venían circulando, yendo para esa zona cuando terminan colisionando. Pero es de acá de donde nos encontramos, 600 metros para arriba, por eso el área y el radio de la búsqueda comienza primero desde allá, de la zona de accidente, a eso de 600 metros para acá, y río abajo acá es donde se empieza a abrir. Nosotros lamentablemente no se lo podemos mostrar porque, bueno, acá hay conos y nos han prohibido el acercamiento mucho más, pero bueno, de esta zona para allá se abre todo lo que
que es el brazo del río Colastiné, que tiene varios kilómetros. Bueno, al final de cuando termina ese brazo del río Colastiné es donde hay un gran remanso, por eso desde Prefectura están buscando desde ese lugar hasta ahí, porque creen que, bueno, ante la corriente que hay y todo, tal vez pueda haber sido arrastrado hasta allá. Sí, te escucho. Preguntarte, Joa, ¿qué pasó con la familia? Vos en el móvil durante la mañana nos aportabas la información que la familia de Romero había llegado hasta ese lugar porque se habían enterado del accidente, pero que nadie les estaba aportando información. Entendemos que en conferencia de prensa, si el jefe brindó información ante las cámaras, también mantuvo alguna reunión, imaginamos, con la familia. ¿Dónde están en estos momentos? Si se han quedado en ese lugar, si los han trasladado hacia otro espacio, ¿qué se sabe respecto de la familia que se había, bueno, también ya estaba en la zona en donde se produjo el accidente? Sí, bueno, justamente la familia nosotros la vimos llegar, como bien conté hoy temprano a la mañana. Ellos se bajaron en el medio de la ruta desde un colectivo, se tuvieron que tomar un colectivo hasta acá porque lo único que les habían dicho es que ayer a eso de las 11 de la noche, un suboficial que no había sido jefe, sino que era conocido de la familia, pero bueno, que fue justamente quien dio el aviso, se acercó a su casa, les avisó de que había habido un accidente, no les habían dado precisiones de cómo se produjo ni de nada más, solamente que lo estaban buscando y les dijeron que se iban a volver a comunicar. Nunca más, según ellos decían, se habían vuelto a comunicar, entonces por eso es que ellos tomaron la decisión de acercarse directamente a esta zona a ver qué es lo que pasaba, porque la información que tenían era la que estaban leyendo en los medios, era la que estábamos nosotros brindando desde temprano a la mañana en los diferentes medios que estuvimos aquí cubriendo esta situación. Ellos llegaron aquí, lograron hablar con uno de las personas a cargo, que era de Buenos Aires, que ellos decían tampoco sabía demasiado y no le dijeron demasiado. Obviamente cuando llegó Sarich, no solamente nos dio la conferencia a nosotros, sino que también habló con ellos. La familia, recién hasta hace un ratito nada más, yo la vi por acá, que estaban hablando juntamente con los jefes. Ahora no las estoy viendo de nuevo, pero hasta hace poquito estuvieron acá. En un momento se fueron, ellos se apartaron un poco de la zona donde estábamos nosotros y después sí, cuando vino Sarich, ellos se acercaron acá a esta zona, lograron pasar hasta un poco más atrás y bueno, ahí les dieron un poco la información de lo que sabían. Se quedaron hasta hace poquito nada más acá y ahora ya no los he podido divisar, así que desconozco si en este momento se fueron, pero hasta hace 5 minutos estaban acá cerquita de nosotros, sí. Muy concernados ellos, por supuesto, por la situación, sobre todo al principio de la desesperación de la incertidumbre de no saber qué es lo que sucedía, ¿no? Seguro, por supuesto. Joa, hace un ratito cuando escuchábamos las declaraciones de Sarich, el jefe de adiestramiento y alistamiento del ejército, por allí un colega le preguntaba si iban a llegar más autoridades y él decía, no necesitamos que vengan más autoridades, sino más bien grupos especiales que puedan ayudar con la búsqueda. ¿Esos grupos han llegado? ¿Se ha sumado más gente a la búsqueda? Claro, porque en su momento se abrió la información de que Carlos Presti, quien es el jefe del ejército a nivel nacional, iba a poder acercarse hasta acá. Desconocimos si al final se terminó acercando o no, hubo algunas imágenes que daban vueltas, que hablaban de que sí, unas versiones que sí, otras versiones que no. Bueno, la realidad es que el que se acercó acá a hablar con nosotros fue Sarich. En este momento se está trabajando, se suspendió lo que es el operativo, porque mientras se estaba realizando la búsqueda también se continuaba con el ejercicio de soberanía, es decir, las prácticas, nosotros lo estuvimos viendo desde acá, las prácticas se siguieron realizando, hasta que en un momento se decidió efectivamente suspenderlas para abocar a todo el personal a lo que es la búsqueda. Según lo que nos mencionaba Sarich, bueno, ellos tenían entre 2 helicópteros haciendo la búsqueda aérea, todo el personal que se abocó a hacer la búsqueda a pie, es decir, toda por esta zona, digamos, como yo les decía, el brazo de Colastiné es bastante largo, tiene varios kilómetros, así que van a hacer la búsqueda aérea y por supuesto que la búsqueda que se está haciendo de forma acuática la está llevando adelante Prefectura con buzos tácticos y bueno, también con todos los mecanismos. Entonces esos son los equipos especiales que se están utilizando, pero son completos, según los que nos mencionaba Sarich, son completos. Así que bueno, sí, en estos momentos obviamente a lo largo de la mañana fueron cayendo más personal para hacer adelante la búsqueda y en estos momentos son todos ellos los que están trabajando justamente en este operativo. Ese no es para nada un dato menor, ¿no? Que en el marco de la búsqueda que se está realizando una persona desaparecida, que desapareció además en estas circunstancias, el operativo con estos ejercicios continuaron
durante la mañana. Es bastante llamativo, por lo menos a nosotras acá, nos acabás de decir vos eso, Joana, estábamos observando las imágenes y la verdad que nos llama muchísimo la atención que en una circunstancia como esta, donde un sargento del ejército argentino ha caído en las aguas, está desaparecido, es una zona peligrosa, que los ejercicios de alguna manera hayan seguido. Tal vez alguien de las fuerzas de seguridad tendría una respuesta para darnos de que esta cosa es habitual que así suceda, pero la verdad que nos llama la atención, ¿no? Sí. De hecho, nosotros por eso se lo preguntábamos a Sarich, porque veíamos mucho movimiento, mucho despliegue. Recién, incluso... Bueno, estamos teniendo un inconveniente allí con el audio. Entendemos que hay muchísimas personas que están trabajando en estos momentos en este operativo de búsqueda. Vemos, también nos daban precisiones de que los buzos que pertenecen a prefectura también se dieron, estuvieron trabajando desde mitad de mañana aproximadamente en esta zona. Ya vamos a reconectar para poder observar de qué modo entonces continúan y continuarán por las próximas horas seguramente estos operativos que está nucleado en esta zona. Recordemos que este sargento desapareció en el río Paraná. Ayer, cerca de las 10 de la noche, ocurrió este accidente. 8 personas cayeron a las aguas del río Paraná, 7 pudieron ser rescatadas y en estos momentos se está en la búsqueda del sargento Sebastián Romero, oriundo de Santa Fe. Esta es la situación al momento. Enseguida regresamos con nuestro móvil al lugar de los hechos.